Sálvame. Rápido. Levanta. Hermano, ¿eres realmente tu hermano? Soy el presidente del grupo Nanion. ¿Me salvaste? Después de llegar a tierra definitivamente te recompensaré. Hablemos de eso. Si sobrevivimos. Gracias por salvarme. Si realmente quieres agradecerme, dame un barco. Voy a Nanyang. Esta vez debo encontrar a mi padre. No hay problema. Pero si estás dispuesto a hacerme un favor más, en 3 años te daré billones en activos. Con Chongyang cuidando a la madre de Shawan. Es mejor que primero seas alguien en la vida. Entonces tendrás más posibilidades de encontrar eso. ¿Qué favor? Mi hermano era el rey naviero de Nanyang. Hasta el mes pasado. Estuvo involucrado en un naufragio y se desconoce su paradero. Te pareces mucho a él. Así que quiero que te hagas pasar por él. Para tranquilizar a la gente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debes mantener tu identidad en secreto. Durante estos 3 años ante los demás. No tengas contacto alguno. Después de 3 años, si tienes la capacidad, te convertiré en el verdadero rey, naviero de Nanyang, respetado por miles. ¿Y si no puedo hacerlo? Si no puedes, te daré decenas de miles de millones en activos y te dejaré regresar a casa con gloria. Está bien. Te lo prometo. Saludos al rey de los barcos de Nanyang. Rey de los barcos. 108 invencibles barcos del tesoro han sido completados. Están listos para las órdenes del rey de los barcos en cualquier momento. Datuk, subordinado de Yontian. El Datuk de la Isla Dragón presenta sus respetos al rey de los barcos de Nanyang. Levántate. ¿Cómo va el asunto? Informando al rey de los barcos. Han llegado noticias. Su padre está actualmente de camino a su ciudad natal. Han pasado 3 años. Len Yan. He mantenido tu identidad en secreto durante 3 años. El periodo de 3 años ha concluido. Ahora me voy. No me detendrás, ¿verdad? Si no fuera por usted, el grupo Nanion no habría recuperado el dominio sobre Nanyang. Además, su título como rey de los barcos de Nanyang ahora está por encima. Nuestro grupo Nanion. ¿Cómo me atrevería a detener? Rey de los barcos, el grupo Nanion ha preparado un modesto regalo para presentar a la vieja señora. Madre. He encontrado a padre. Nuestra familia finalmente se reunirá. ¡Partan! The film was translated and narrated by M Media. Tian Shan. Madre ha terminado de hacer la linterna del dragón. Es hora de que regreses. Siguiendo las tradiciones ancestrales, aldea pesquera. Hoy es el gran sacrificio del medio otoño. La ceremonia de bendición comienza ahora.
Que el rey dragón nos proteja. Que Tian Shan y su padre estén sanos y salvos y regresen pronto a casa. Padre, esa también ha venido a pedir bendiciones. No podemos permitir que tal persona rece. De lo contrario, ¿qué pensarán los aldeanos de nuestra familia? ¿Qué estás haciendo? Tú, una mujer que trae la muerte a su esposo e hijo, una mujer sin virtud, ¿qué derecho tienes a rezar? Así es. Permitirte rezar sería una profanación al rey dragón. Jan Hu, nunca he hecho nada que viole el cielo o la razón. ¿Por qué no me dejas en paz? Basta de tontería. Tang Yang echa su tropa de danza del dragón. No, la danza del dragón es una costumbre de la aldea. ¿Qué derecho tienes a detener a la tía Mei? Traidor desagradecido. No tienes voz ni voto en esto. Correcto. Como ella no tiene derecho a rezar. Todos destruyan su linterna de dragón. Dejarla rezar nos traerá desgracias. Destrúyanla. Destrúyanla. ¡Alto! 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 The film was No, por favor. translated and narrated by M Media. Rey dragón, por favor, abre los ojos y mira. ¿Qué pecado he cometido para merecer esto? Chunmai, sube rápido al escenario para el sacrificio al rey dragón. Tía Mai, a la buena gente se le recompensa. Incluso sin la danza del dragón, el rey dragón te protegerá. Date prisa. Ve rápido. Bloquea. Bloquéenla. Jong Wang Tan. Fue traducido. Por favor, me pregunto. Narrado por M Media. Rey dragón en las alturas. He hecho buenas obras y acumulado méritos toda mi vida. Suplico al rey dragón que proteja a mi esposo e hijo. Regresen a salvo. Te saqué de allí. Tu hijo pródigo ha vuelto. El rey dragón está a punto de enfurecerse. Bájate. Bájate de ahí ahora mismo. Bájate de ahí ahora mismo. Una como tú, que condenó a su esposo e hijo, no es digna de rezar aquí. Vete de aquí ahora. Tía May. Traidor desagradecido. Suéltame. Rezando. Te voy a dar tus rezos. Tía May. Desgraciada. Nos casamos mañana y aún así te pones del lado de un extraño. Aunque muera, nunca me casaré contigo. El único con quien me casaré es el hermano Tansen. Desgracia. John Tien Chang'an lleva muerto casi 3 años y sigue suspirando por él. Suéltame. John Long y Tien murieron por tu culpa. ¿Quieres matarnos a nosotros también? Debería ser arrojada al mar como sacrificio al rey dragón de inmediato. De esa manera. Esto no es algo que tú decidas. Déjame ir. Apártate. ¿Te atreves a morderme? Te golpearé hasta matarte. The film was translated and narrated by M Media. Rey dragón. Por favor, abre tus ojos y mira. ¿Por qué no hay justicia para los buenos?
El clima está cambiando. El rey dragón está a punto de enfurecerse. Una persona tan siniestra. ¿Qué derecho tiene ella de adorar al rey dragón? Madre, he vuelto. El rey dragón está derramando lágrimas. Jong-Woo está siendo muy agresivo. Recibirás tu castigo. Has perdido la cabeza, jefe de la aldea. Debe ser esa la que enfureció al rey dragón. Nos va a arrastrar con ella. Arrójenla al mar ahora. Sacrifíquenla al rey dragón. Arrójenla. Rógenla. Lárguense de aquí. Rápido, arrojémosla al mar todos juntos. Jang-Woo bestia. Déjenme ir. Hermano Tian. Por favor, regresa. Aunque me convierta en fantasma, nunca te dejaré ir. Hijo, madre te ha fallado. Madre. Madre. Tian. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Tian Shang, has vuelto. Tu ausencia te ha causado mucho sufrimiento. Basta con que hayas vuelto. Hermano Tian, finalmente has vuelto. Grita. Hermano Chanshen. He vuelto tarde. Lo sabía. Sabía que volverías. Tian Shang. Arrodíllate. Agradece al rey dragón por proteger a mi hijo y traerlo de regreso a salvo. The film was translated and narrated by M Media. Chae, siéntate primero. Gracias. Jefe de la aldea. Tien Cheng lo sabía. El rey dragón protegería a las buenas personas. Tu madre es una buena persona. Simplemente ha sufrido demasiado. He vuelto. No dejaré que mi madre sufra más. John Chen-yang, ¿qué intentabas hacer hace un momento? Jong-Woo ha intimidado a Jong Chong-ai por mucho tiempo. Ahora que Tian-Shang ha vuelto, quiero ver cómo él, como tío mayor, explica esto. Inútil, Tian-Shang. Ya que no estás muerto, ¿por qué no volviste a casa? Hablándonos en este tono, apenas regresas, ¿no tiene sentido de la decencia? Jong-Woo, me gustaría preguntarte a ti. ¿En su lugar? ¿Qué planeabas hacer hace un momento? ¿Qué derecho tienes de cuestionarme? Ahora quiero que me respondas. ¿Por qué no has vuelto a casa en 3 años? 3 años sin regresar. Soy yo quien le ha fallado a mi madre. Eso seguro. Seguro que estabas por ahí, sin lograr nada. Por eso, te dio vergüenza y regresaste apenas ahora. Tian Shang. Mientras haya regresado, mamá está muy feliz. No importa en lo que te hayas convertido afuera, siempre serás el buen hijo de mamá. Hipocresía. Fuiste tú quien se negó a realizar la danza del dragón para bendiciones, causando que mi hermano Yonglong y mi sobrino desaparecieran. Jang-Woo esparce rumores por todos lados, diciendo que la tía Mei trae desgracias a su esposo e hijo. Ahora que el hermano Tian ha vuelto, ¿todavía tienes el descaro de decir esas cosas? ¿Te atreves a usar ese tono para hablarme? Sigo siendo tu suegro. Tanyang, pon a tu esposa en su lugar. Papá, no te preocupes. Papá, después de que nos casemos mañana, verás cómo lidio con ella. ¿Qué dijiste? Xie se va a casar contigo mañana. ¿Y qué si lo hace? ¿Verdad, Tian? Preferiría morir antes que casarme con Yang Tianyang, maldito bastardo. He estado esperando tu regreso. Yong Tanyang, ¿qué me prometiste en aquel entonces, en el barco,
todo el trabajo duro y agotador que hice por ti cuando encontramos piratas, te di la única oportunidad de sobrevivir. Te di todos mis ahorros para que pudieras volver a cuidar a mi madre y cuidar bien de Xiaowei. Y así es como las cuidas. No puedes ponerlo de esa manera. Desapareciste por 3 años. Nadie sabía si estabas vivo o muerto. Si no casábamos a Xiaowei con Tanyang, debería haberse quedado como una viuda viva. Tianshang. Dijiste hace un momento que le diste todos tus ahorros a Zhong Tanyang. Entonces, ¿tú no le debes dinero a él? Él estaba en el The barco. film was Él es un jugador translated habitual. and Todo el dinero narrated se lo by presté yo a M él. Media. ¿Cómo podría yo deberle dinero a él? Madre, ¿por qué preguntas eso? ¿Verdad, Tian? Es Tanyang. Él nunca le dio el dinero a la tía Mei. Además, incluso le dijo a la tía Mei que mientras estabas en el barco, le debías 30,000. Hizo que la tía Mei vendiera la casa familiar. Xia, ¿quién eres realmente? Desgraciada. Nos casamos. Mañana. No solo te pones del lado de un extraño, sino que estás siendo íntima con otro hombre. ¿No tienes vergüenza? Cállate. Si no fuera porque tú y tu padre amenazaron a mi padre, ¿cómo iba él a casarme con un sinvergüenza como tú? Tianshang. Mamá te ha fallado. Traducido y narrado. Ni siquiera pude proteger el hogar ancestral. Ni siquiera pude protegerlo. Madre. No es tu culpa. Es tu hijo quien no ha sido filial. Tu hijo ha vuelto. No dejaré que sufras más. Zhong Tanyang. Lo que has hecho. ¿En qué te diferencia de una bestia? Yo te salvé. Sin embargo, no solo no mostraste gratitud, sino que también intimidaste a mi madre. Incluso forzaste a Xiaowei a casarse con la familia Zhong. ¿Cómo pudo tener a un degenerado como tú? Yang Tang. ¿Cómo te atreves a hablar en nombre de la familia Zhong? Claramente no me respetas en absoluto. Le acabas de decir a Zhong Chunyang que querías arrojar a mi madre al mar. La razón por la que no te he aplastado todavía es porque quiero escucharlo de tu propia boca, que es exactamente lo que pretendes hacer. Zhong Tianchang, tu madre no solo atrae mala suerte a su esposo e hijo, sino que coquetea con otros hombres si no fuera porque mi padre tiene prestigio en el pueblo. Tu madre habría sido expulsada hace mucho tiempo. No solo eres un malagradecido con mi padre, sino que también te atreves a gritarle. Bien. ¿Quieres saberlo? Entonces te lo diré. Tu madre atrae mala suerte. Alguien como ella no es digna de ofrecer sacrificios al Rey Dragón. Que ella lo haga es una profanación al Rey Dragón. Hace un momento el Rey Dragón ya se ha enfurecido. Solo arrojándola al mar como sacrificio al Rey Dragón podrá calmarse la ira del Rey Dragón. Todos díganme, ¿no es así? Mala suerte. Suerte. Mala suerte. Ustedes todos solo están intimidando a la tía Mei, una mujer sola en casa. Por eso son tan descarados. ¿Tú? Viejo. Sal de aquí. Dile que se calle inmediatamente. De lo contrario, hoy mismo te arrojaré al mar. Yang Tianyang, suelta a mi padre. Una familia de traidores. ¿Tú de apellido Sue? Te haré una última oportunidad. Toma a The tu film hija was y ven aquí ahora translated mismo. and De lo narrated contrario, by paga el M dinero. Media. Papá. ¿Le debes dinero? Tu papá jugó a las cartas y me debe 100,000. Prometió casarte con Tanyang para saldar la deuda. Si eliges traicionarnos, entonces paga el dinero. No, son ellos. Me engañaron. Solo pedí prestados 10,000, pero ahora quieren que devuelva 100,000. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Viejo, está negro sobre blanco, escrito muy claro. ¿Estás tratando de echarte atrás? Papá, volviste a apostar. Papá les ha fallado. Papá les ha fallado. ¿Por qué no vienes conmigo? Si no me van a matar. ¿Matar? No voy a ir. Entonces paga el dinero. El dinero de ellos. Ya lo pagué. Está bien. Paga el dinero y te daré tu pagaré. Un lingote de oro de 500 gramos. Es suficiente para pagar 100,000. ¿Quién sabe si es real o falso?
Papá, ¿es oro auténtico? Dame el pagaré. Tian Shang. Solo después de la danza del dragón, el ritual estará completo. Pero el dragón de nuestra familia. Fueron esas bestias. Lo rompieron. Madre, el dragón de nuestra familia. Ya lo he construido. Mira. No estoy soñando, ¿verdad? Nunca en mi vida he visto un barco tan lujoso. Todos, miren esta cabeza de dragón. Está hecha de oro puro. ¿Cuánto debe valer esto? En serio. ¿De dónde salió un barco tan grande? La película fue traducida y narrada por... Si en esta vida pudieras darle a tu viejo un barco así, Te daré una página aparte en la genealogía de la familia Young. Tian Shang, ese barco es realmente tuyo. Tía Mei. Sabía que el hermano Tian Shang, estos últimos 3 años, estaba haciendo grandes negocios fuera. Por eso no volvió. Tío. Bien, bien. The film Mi was hijo ha tenido translated éxito. and narrated by M Media. Ha llegado un invitado distinguido. Todos, vengan conmigo a recibir el distinguido invitado. No necesita molestarse, jefe de la aldea. Este barco es mío. Tonterías. ¿De dónde sacaste un barco tan lujoso? ¿No te da miedo que tu lengua se enrede con el viento? ¿Sabes cuánto cuesta este barco? ¿Quién es este barco? ¿Realmente tuyo? La bocina ha sonado. Incluso hay un grupo de danza del dragón. Papá, realmente su barco. Tu cerebro también ha fallado. Desapareció durante 3 años. Ya es bastante bueno que haya sobrevivido. ¿Con qué construyó un barco tan lujoso? Entonces, ¿por qué hay tanta gente y todos siguen sus órdenes? Eso no es difícil de explicar. Finalmente regresó después de mucho tiempo. Solo está montando un espectáculo. Debe haber gastado dinero para alquilarlo. Tonterías. Este barco pertenece al hermano Tian. este barco. El costo de construcción debe superar los 100 millones. Yang Tianchen. 3 años. Aunque robaras bancos durante 3 años, no podrías haber robado tanto dinero. Vanidad vacía. Yang Teiyan. Alquilar estas cosas debe haber costado una fortuna. Un insecto de verano no conoce el hielo. No has visto el mundo exterior. Naturalmente, no puedes imaginar las alturas que he alcanzado hoy. Deja de fingir. Tu tío tiene algo que decirte. Según el tamaño de la olla, es la cantidad de arroz que debes cocinar. Tenderse demasiado es como cavar tu propia tumba. Papá, con alguien como él, alguien que arriesga su vida por presumir, no podrás hacerlo entender. Él no entiende nada. ¿Está bien, John Tyen? Entonces déjame decirte esto. Esta cabeza de dragón no es algo que puedas construir como quieras. Especialmente una como esta. Una cabeza de dragón de oro puro. Si tu estatus no ha alcanzado la cima absoluta, usarla resultará en un castigo divino. Shang Tai-Shen. ¿Por qué tienes que montar este numerito? Ten cuidado de no sacrificar tu propia vida. Tian Shang, dile la verdad a tu madre. ¿Alquilaste su barco? Madre, para tu hijo, estas cosas son solo una gota en el océano. Tian Shang. Aunque Yang Hu sea un sinvergüenza, lo que dijo tiene lógica. Incluso si has ganado mucho dinero, no deberías The transgredir film was las reglas translated establecidas. and narrated Madre. by M Media. Tu hijo te promete que cada centavo que gané es completamente limpio. Madre te cree. Pero no debiste tallar una cabeza de dragón de oro puro. El rey dragón se enojará.
Madre, para el rey dragón todo eso son supersticiones feudales. Una persona que desea algo debe esforzarse con sus propias manos diligentes. En este mundo solo hay cosas que a mi hijo no le gustan. No hay nada que mi hijo no merezca. Tien ha estado vagando durante 3 años. No habrá perdido la cabeza, ¿verdad? Papá, Míralo. Está diciendo puras tonterías. Jong Tae-chen, no me molestaré en discutir contigo. Dices que todo esto es tuyo. Si eres tan capaz, seguro no volverías a casa con las manos vacías. Yo, John Chang, crecí aquí. Regresando hoy con Gloria, naturalmente no vendría con las manos vacías. Para todos en el pueblo he preparado regalos. Bellas palabras. Alquilar un barco y llamarlo regresar con Gloria, tu cerebro se pudrió estos 3 años. Si tienes baratijas de puesto callejero, no las saques. Si tú no tienes vergüenza, nuestra familia John sí la tiene. Queridos aldeanos, hoy es el festival de mediados de otoño. He preparado pasteles de luna para cada persona. Los ancianos mayores de 70 años en el pueblo recibirán uno adicional. De verdad me vas a hacer morir de risa. Eres un objeto vergonzoso. ¿Cómo te atreves a presumir pasteles de luna? De cualquier modo, esta es la intención sincera de Tian. Comer pasteles de luna durante el festival de mediados de otoño es una costumbre. el jefe de la aldea tiene razón. Aunque el hermano Tian Cheng solo trajo pasteles de luna para todos, eso es mejor que otros que no traen nada. Y aún así, son tan agresivos. Y Efos. Tian Shang, mientras estuviste fuera estos años, fue gracias al cuidado del jefe de la aldea. De lo contrario, esta familia se habría desintegrado hace mucho. Ahora que has regresado, debes agradecerle al jefe de la aldea de mi parte. Por favor, ten la seguridad de que una gota de bondad será recompensada con un manantial. Tian Shang, sigo siendo tu tío mayor. Considera esto una petición de tu tío. Guarda esos pasteles de luna sin valor. Deja de avergonzar a nuestra familia y yo. Un regalo enviado desde lejos tiene un gran significado. Tian Shang ha mostrado su corazón. Estás sugiriendo que si Tian Chen no hubiera regresado, no comerías pasteles de luna. Jefe de la aldea, dije que te has vuelto senil, y todavía no lo admites. Tienes diabetes. Si Jung Tai-Cheng te da unos cuantos pasteles de luna más, ¿te atreverías a comerlos? ¿Qué tipo de pequeño regalo con retórica de profundo sentimiento? Nuestra familia Jong no te reconoce, no eres digno. Muchachos, si no pudiste triunfar afuera, solo dilo. Deja de usar estos pasteles de luna para deshonrar a la familia Jong. Tú mismo lo dijiste, no te arrepientas después. Estos pasteles de luna, amigos. Cada pieza vale 1 millón. ¿Qué clase de pasteles de luna sin valor son esos? ¿Vale 1 millón? ¿Acaso la corteza del pastel de luna es de oro? ¡Qué objeto tan vergonzoso! Solo un tonto querría tus pasteles de luna. Bien, tú mismo lo has dicho. Al regresar a casa hoy, deseo recompensarles por el cuidado y la bondad hacia mi madre. Estos pasteles de luna están hechos de oro puro. Todos los presentes recibirán aparte. ¿Tantos pasteles de luna? Dios mío, ¿cuánto debe valer esto? El niño supe que Tian Shang sería exitoso. En los 3 años que estuvo fuera, no solo ganó dinero, sino que no olvidó a la gente de su pueblo. Ha criado a un buen hijo. Presumiendo, al traer algunos pasteles de luna falsos. ¿Quién creería tal cosa? Incluso esa embarcación tuya fue alquilada. ¿Cómo podrías traer tantos pasteles de luna de oro? En mi estimación son todos cobre cubierto de hierro. Como máximo solo valen unas pocas docenas de euros. Este cargamento de pasteles de luna de oro debe valer al menos varios cientos de millones. Este chico Tian Shang, ¿de dónde sacó tanto dinero? Es verdad, solo han pasado 3 años. Este chico pobre no pudo haber cambiado tanto, ¿o sí? Chico, antes de que todos empiecen a reírse de ti, guarda rápido estos pasteles de luna sin valor. Vas a pasar vergüenza en un momento, pero para toda la familia Jong. Mi bisabuela solía tener un brazalete de oro. El color era exactamente igual a este. Pero tantos pasteles de luna de oro. Sigue siendo difícil de creer. Compañeros aldeanos, como dije hace un momento, todos pueden recibir un pastel de luna. Aquellos que tengan 70 años pueden recibir uno adicional. Todos estafadores reciban sus pasteles de luna de oro. Jung Tai-Chen, ¿crees que tus trucos pueden engañar a los ojos de todos? Papá, mira, alquiló un bote así y trajo tantos pasteles de luna falsos. La gente común podría ser engañada. Jefe de la aldea, yo, John Jen, soy una persona que paga sus deudas. Gracias por cuidar de mi madre. Tai-Chen, esto es lo que debía haber hecho
Si acepto tu regalo, ¿no sería usar un favor para exigir una recompensa? Jefe de la aldea, acéptelo. Esta es también una muestra de gratitud de Tian. ¿Todavía no te has dado cuenta de lo que sucede? Esto tuyo no se puede comer ni beber. El jefe de la aldea no lo quiere porque piensa que tus cosas son vergonzosas. Dios mío. Realmente son pasteles de luna de oro. Pasteles de luna de oro. Papá, ¿qué estás haciendo? Estos realmente son pasteles de luna de oro. Lo dije hace mucho tiempo. Estos pasteles de luna están hechos de oro puro. Todos, vengan a buscarlo. Todos los presentes reciben una parte. Soy rico. Somos ricos. Tian Shang, aunque nuestra familia es pobre, no podemos ser personas que infringen la ley. Dile a mamá de dónde sacaste tanto dinero. Madre, no te preocupes. Cada centavo que tu hijo ganó es limpio. En serio. Entonces, aliviada, debes haber sufrido mucho estos últimos 3 años. Tian Shang, el regalo que enviaste es realmente muy valioso. No es fácil para ti ganar dinero tampoco. No puedo aceptar estos pasteles de luna. Debes aceptar estos pasteles de luna. Ciertamente los merece. Si no fuera por ti, mi madre habría estado durmiendo en las calles. Jefe de la aldea, acéptelos. Está bien entonces. Gracias por el regalo. Tian Shang. ¿Qué esos pasteles de luna? The Tu film familia was no está calificada para translated tomarlos. and narrated by Si ellos M pueden Media. tomarlos, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Tienes el descaro de preguntarme por qué. Yang Tai-chen, después de todo soy tu tío mayor. Una cosa es que no ofrezcas más, pero ¿de verdad no quieres darme ni uno solo? ¿Quién acaba de decir que ni un tonto querría estos pasteles de luna? Tío mayor, cuando incriminaste a mi madre, cuando te apoderaste de nuestra casa, cuando obligaste a Shahui a casarse con tu familia, y justo ahora, cuando intentaste arrojar a mi madre al mar, ¿por qué no fuiste mi tío mayor entonces? ¿Entonces vas a darlos o no? Tu familia no los merece en absoluto. Exacto. En aquel entonces calumniaste a Yang Chai diciendo que traía desgracias a su esposo e hijo, y aún así quieres pasteles de luna. Verdaderamente desvergonzado. Si no puedo tenerlos, que así sea. Ni siquiera me interesan. Se aconsejo a todos que también dejen los pasteles de luna. Jong Tai y Shang desaparecieron por 3 años. Después de tantos años, ¿poder ganar tanto dinero? Exacto. Entonces adelante, tómenlos de todas formas. Estos pasteles de luna suyos no son limpios. Cuando surgen problemas legales, todos ustedes serán responsables. Queridos vecinos, por favor estén tranquilos. Cada centavo que John Chen ganó fue ganado honradamente. Dices que es honorable. Sí que es honorable. Entonces dinos, ¿qué has estado haciendo estos últimos 3 años? ¿Tengo alguna obligación de explicarte algo a ti? Tienes miedo de decirlo, ¿verdad? Tienes la conciencia sucia. Estos pasteles de luna suyos definitivamente no son limpios. Les aconsejo a todos que dejen los pasteles de luna de inmediato. Tengan cuidado de no ser implicados por Yang Tai-han y terminar en una demanda con él. Yang Tai-shen, el barco dragón que alquilaste ya violó un tabú. Ahora has traído estos pasteles de luna de origen desconocido. ¿Crees que te denunciaré ante las autoridades para que te arresten? Tan Shang, si algo anda mal, debes decírmelo. Tu madre te ha esperado amargamente por 3 años. No puedo permitir que te pase nada de nuevo. Madre, no te preocupes. ¿Acaso no conoces a tu propio hijo? Todo estará bien. Ganar tanto dinero en 3 años. ¿Crees que eres el rey de los barcos de Nanyang? Y sí. Realmente soy el rey de los barcos de Nanyang. Bien, entonces John Tai-chang, sospecho que todo este oro de origen desconocido se obtuvo mediante robos. Esto es suficiente para que te ejecuten ante un pelotón de fusilamiento. Ahora te atreves a hacerte pasar por el rey de los barcos de Nanyang. ¿De verdad pretendes llevar a toda nuestra familia, John, a la muerte? Voy a llamar a la policía ahora mismo. ¿Dónde están John Kai-shen? Yang Tai-chen, tu retribución ha llegado. Estos barcos están aquí para arrestar. ¿Por qué han llegado tantos barcos? Tian Shang, ¿por qué están gritando tu nombre? Más bien, Tian, no pueden estar aquí para atraparte. Cierto, corre rápido. Hijo, date prisa y corre más rápido. Hija mía, qué ingenua eres. Él ya está envuelto en un juicio. Te mantienes tan cerca de él. ¿No te da miedo que te involucren? Papá, ¿de qué estás hablando? The Pase film lo was que pase, translated debo estar and con el hermano narrated Tian. by M Media. Intentando huir. Si los dejo correr, ¿cómo limpiaremos nuestros nombres hoy? Si hay uno, todos cuentan como uno. Todos ustedes son cómplices. Nadie puede escapar. Afortunadamente, acabo de dejar los pasteles de luna. De lo contrario, Yong Kan me habría implicado. ¿No es así? Este Yang Tai-shen es realmente una amenaza. Robó cosas afuera y las trajo para compartirlas con todos. ¿Acaso esto no está dañando a todo nuestro pueblo? Exactamente. Exactamente. Jefe de la aldea,
Los pasteles de luna que usted tomó fueron los que más había. Si no los devuelve cuando empiece el juicio, ¿no tiene miedo? He visto crecer a Taeyeon Shang desde que era un niño. Creo que él jamás haría algo tan atroz. ¿No es obvio? Tanta gente intenta atraparlo y usted todavía lo defiende. Jefe, creo que realmente se ha vuelto senil. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El padre de Yong-Tian. Han pasado 10 años. Yo, Yong-Long, he vuelto. Yong-Long ha regresado. Tantos barcos, tantos subordinados. En estos 10 años, Yong-Long ha hecho una fortuna. Nuestro pequeño pueblo pesquero finalmente produjo un pez gordo. Hermano, te extrañé tanto. Hermano, yo también te extrañé. Estos barcos son todos míos. Dios mío. Segundo tío, ¿qué haces ahora? Tian, tú eres tu Tongyang, ¿cierto? Sin importar lo que haga tu segundo tío en todo Nanyang, si te atreves a provocarlo. Yen-Long regresa a casa en gloria. Digo que Yang Tai-chan desapareció 3 años y ahora vuelve muy rico. Resulta que encontró a su padre biológico. Tía Mei, realmente es el tío Long. Tian Shang, encontraste a tu padre hace mucho, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Para que yo también pudiera alegrarme. Padre de Qian, has vuelto. Taeyeon Shang muerto. Buen chico, papá te extrañó tanto. Con solo una mirada sé que eres carne de mi carne. Sin duda serás más exitoso que yo en el futuro. Tío Long. Ella es Xia Xiao The Wei. film was translated and Ha sido una buena narrated by pareja M para Media. Tai-chan desde niños. ¿Cómo es eso? ¿Están casados ustedes dos? La película fue traducida y narrada por M Media. Su padre y su familia finalmente se reunieron. Rey Dragón. Gracias al Rey Dragón. En un solo día, no solo mi hijo ha regresado a salvo, sino que su padre, Jian Long, también ha vuelto. Te sacaré de aquí. Arruinaste a la prometida de John Long. Hermano Long, así que, ella es Young Chun. Parece que sus gustos antes no eran muy buenos, ¿verdad? Papá, ¿quién es esta mujer? Hermano Long, mira, es tan agresivo. Solo es un niño. Estará bien después de consolarlo. Te lo pregunto una vez más. ¿Quién es ella? ¿Por qué estás gritando? Si no fuera por el hermano Long, ni siquiera tendrías la calificación para hablarme. Suficiente, Tian Shen. Ella es tu tía Lin. En el futuro, hacia tu tía Lin, debes servirle como lo harías con tu propia madre. ¿Entiendes? Hermano, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Para ser honesto contigo, hermano mayor, he estado vagando en el extranjero por 10 años y establecí un gran negocio familiar, pero en un naufragio. Perdí mi fertilidad. Hermano, realmente has sufrido. Regresas esta vez. Mi regreso esta vez es específicamente para llevarme a Taeyeon Shang a heredar el negocio familiar. Entonces, si no hubieras fallado en encontrar un sucesor, no habrías vuelto esta vez, ¿cierto? Papá también tiene sus propias dificultades, ¿sabes? Vagué por 10 años y establecí un gran negocio familiar. Si vienes conmigo, todo será tuyo. Mi hermano sigue siendo un hombre sentimental. No ha vuelto en 10 años, pero aún los recuerda a ustedes, madre e hijo. Hermano mayor, eso no es lo que debería decirse. Mi hermano Long solo recuerda a su hijo.
En cuanto a esa mujer, hermano Long, ¿no vas a fijar tu posición? Cuñada, me expresé mal. Yang Chun-mai, he vuelto esta vez. Específicamente para divorciarme de ti. Lo nuestro The film was fue un matrimonio translated arreglado and desde el narrated principio, by sin M afecto Media. real. Estos 10 millones. Considera que es lo que yo, Young Long, te debo. Solo deja que el niño venga conmigo. «10 años. Te he esperado por 10 años. Te he anhelado por 10 años. Pero lo que esperaba era esto. Tu dinero. No me importa. Entonces, ¿crees que no es suficiente dinero? El corazón de una persona nunca está satisfecho. Alguien como tú no vería tanto dinero ni en varias vidas. Toma tu dinero y lárgate. Young Chun-ai, déjame decirte algo. Aunque no pienses en ti, piensa en el niño. Si se queda contigo en este pequeño pueblo pesquero toda la vida, ¿qué futuro podría tener? Madre, tía May. Madre, está bien. Todavía me tienes a mí, tu hijo. Así es, tía May. Ahora que el hermano Tian ha vuelto, deberías tratar a ese hombre sin corazón como si hubiera muerto hace 10 años. Traducido y narrado por M. Empezamos, y... Yo te cuidaré de ahora en adelante. Nosotros te cuidaremos. Cuidaremos de ti en tu vejez y nos aseguraremos de que vivas bien. Tian Shang, han pasado 10 años. Madre te dirá la verdad. Tomé una decisión hace mucho tiempo. Este festival de mediados de otoño, después de terminar el sacrificio al rey dragón. Planeaba casarme con la familia del tío Wang en el pueblo vecino. Tomé una decisión hace mucho tiempo. Así que poder verte esta vez. Mamá está muy satisfecha. Ve y sigue a tu padre. Ve ahora. Actúa como si yo no fuera tu madre. Tía May, ¿qué tonterías estás diciendo? Quizás otros no lo sepan, pero ¿crees que yo no sé cómo has vivido estos últimos 3 años? Madre. Soy carne de tu carne. Soy el hijo que criaste. ¿Cómo podría hacer algo tan cruel y falto de conciencia? Madre, ya no puedes decir esas palabras tan autodestructivas. Tu hijo está ante ti. Hermano, Tian. Hijo mío. Mamá ya ha sido una carga para The ti. film was translated and No narrated puedo by M retenerte más Media. tiempo. Ve a buscar a tu padre. Ve. John Long. De hoy en adelante. Los dos cortamos todo vínculo. Tai y Chen, ¿qué tonterías están diciendo? No te culpo por hablarme así hace un momento. No te culpo. Te aconsejo que pienses bien antes de volver a hablarme. Desde que tengo memoria, siempre has estado en el mar. ¿Alguna vez te has quedado en casa? Fue mi madre quien cuidó de mí. Mi madre soportó grandes dificultades para criarme, la que me crió. Cada día estaba en casa esperando tu regreso, esperando tu regreso. Esperando siempre. Finalmente has regresado. ¿Pero qué hay de ti? Trajiste de vuelta a esta, y a tu dinero sucio. Te dije que tenía mis razones. En ese entonces, tu madre se negó a hacerlo por mí, a hacer una linterna de dragón para rezar por bendiciones. Eso fue lo que me causó sufrir, un naufragio y quedar varado en una isla desierta. A los ojos de tu madre, mi vida no vale tanto como el dinero. Cuando fuiste a ver, ¿acaso dejaste un solo centavo para la familia? Durante todos estos años, mi madre tuvo varios empleos para pagar mi colegiatura, ganar dinero para mi colegiatura. Aún así,
Todavía culpas a mi madre por no hacerte un farol de dragón, John Lang. Eres un verdadero imbécil. Esto es de cuando era niño, tú me lo diste. Desde la infancia hasta la adultez. Mi madre siempre me dijo que mi padre es un héroe. Y siempre lo creí. Cada vez que estaba en la escuela y me acosaban, cuando sufría y me sentía indefenso, con solo mirarlo, mi corazón se llenaba de fuerza. Pero hoy regresas y me haces saber que mi padre no es más que un hombre que abandonó a su esposa e hijo, un bastardo cruel e ingrato, John Long. A partir de hoy, todos los lazos entre nosotros quedan rotos. Taeyeon Shang, no entiendes mis dificultades, no te culpo, pero ¿sabes que ahora me he unido al grupo Nanyang? No solo sus activos valen decenas de miles de millones, también tengo incontables barcos a mi mando en Nanyang. Si toso una vez, hasta los cielos deben hacer que llueva para mí. Ven conmigo y todo esto será tuyo. Sin mencionar mi estatus actual, incluso si fuera un indigente sin nada, aún así, no abandonaría a mi madre por estas cosas. No soy como tú. Hermano Long, ya que es tan ingrato, ¿para qué molestarse The en film was decirle tanto? translated and narrated by M Media. Muy bien, vámonos, hermano. ¿Te vas así sin más? Hermano mayor. En el futuro, cuando vengas a Nanyang, menciona mi nombre. Será efectivo, se niega a reconocerte. Es una desgracia para nuestro clan Jung. No estés tan triste. Quizás esto es solo el destino. Hermano. Tian también es de nuestro linaje familiar Young. Estás allá afuera esforzándote solo. Debes tener a alguien que te cuide. Bueno, ¿qué tal esto? Dejaré que adoptes a Yan Yang. Él te mantendrá en tu vejez y arreglará tu funeral. Segundo tío, por favor, llévame contigo. Bien. Ven conmigo a hacer fortuna. Mientras no sea tu hijo biológico, tendré la oportunidad de apoderarme de tu patrimonio familiar. Hermano mayor, si adopto a Tanyang, ¿qué harás tú? Hermano, no te preocupes por mí. No es fácil para ti estar solo allá afuera. Me quedaré en esta tierra. Puedo seguir arreglándomelas. Tío segundo, por favor llévame contigo. De ahora en adelante, te serviré como a mi propio padre. Hermano Long, veo que este niño, Tanyang, es muy sensato, es mucho mejor que tu hijo biológico. Bien. Tian, entonces sigue a tu segundo tío. En el futuro, mi patrimonio familiar será todo tuyo. Hermano Long, nuestro hermano mayor es tan bueno contigo. ¿Cómo puedes tener el corazón de dejarlo en este lugar olvidado? Hermano mayor, ¿qué tal esto? Ven conmigo y disfruta de la prosperidad con todos. Eso es maravilloso, hermano. John Taeyeon, Yang Taeyeon Changen, una gran oportunidad se puso frente a ti. Y aún así no supiste valorarla cuando el tío segundo estaba aquí antes. ¿No eras bastante capaz? ¿Por qué no estás presumiendo ahora? Sin el tío segundo, no eres absolutamente nada. Este Yong Tianshang es verdaderamente obstinado. Yang Long es rico y poderoso, y sin embargo, en realidad quiere romper lazos con su padre. ¿Está fuera de sus cabales? Exactamente. Insiste en quedarse con su madre pobre y enferma. ¿Qué tipo de futuro puede tener posiblemente? Mi querido yerno. ¿Por qué eres tan tonto? Toma los bienes de tu padre primero y toma el control de ellos. Luego trae a tu madre aquí y eso The es film todo. was translated Papá, and ¿qué estás narrated diciendo? by Papá. M Media. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso lo que digo no tiene sentido? ¿Por qué eres tan desobediente? Tú. Hermano, hay algo que no sé cómo decirte. Hermano mayor, entre nosotros hermanos, ¿qué hay que no se pueda decir? Solo di lo que tienes en mente. Yong Taeyeon Chen ha roto su relación padre-hijo contigo.
Ya no es un miembro de nuestra familia Young. No lo sabes. Mientras estabas fuera, la forma en que nos trató a nosotros, padre e hijo, fue totalmente humillante. No puedo tragarme este insulto. Aunque la relación padre-hijo se haya roto, él sigue siendo, después de todo, mi propio hijo. Déjalo pasar. Eso no servirá. Ya ni siquiera te reconoce como su padre. ¿Por qué te sigues preocupando por él? Además, la familia del hermano mayor ha sido tan buena con nosotros. No podemos dejar que el hermano mayor sea agraviado. La cuñada es ciertamente una dama bien educada. Ella es verdaderamente sensata. Yang Tai y Shen, el asunto de que nos insultaras, a padre e hijo. Es hora de ajustar cuentas. ¿Cómo quieres ajustarlas? Arrodíllate, discúlpate y destrózate tus propias manos. ¿Disculparme? ¿Acaso ustedes dos son siquiera dignos? Ahora que el segundo tío ya no te reconoce, ¿qué derecho tienes a negarte? Simplemente no lo entiendo. Todos somos descendientes de la familia John. Entonces, ¿por qué eres tan estúpido hasta este punto? Debe ser porque salió a esa madre suya que es una. Deja de perder el aliento con él. Dejar a esta madre y a este hijo en el pueblo solo traerá vergüenza a nuestra familia Young. Mátenlos. Luego ve a Nanyang con tu segundo tío a vivir rodeado de lujos. No llegarán a Nanyang y no me quitarán la vida. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Tian Shang, no podemos vencerlos. No seas impulsivo. Madre, todo está bien. Tío mayor, este niño es inmaduro. Me disculparé ante usted en su nombre. Por favor, no se rebaje a su nivel. ¿Disculparse ahora? Es demasiado tarde. Háganlo. Yonglong Tianshang es tu propia carne y sangre. No importa si muero yo, él es tu propia carne y sangre. Se lo ruego. Olvídalo. Vámonos. Pero dije que lo olvidaras. Considérate afortunado, chico. Yung Tayan Chang, quédate aquí y cuida tu parcela de tierra. Mi segundo tío y yo nos vamos a Nanyang a disfrutar de una vida de riqueza. Deténganse. Taeyeon Chang, ¿has cambiado de opinión? Ustedes pueden irse. Pero esos dos no pueden irse. No seas un malagradecido, muchacho. Ya acepté dejarte ir. ¿Qué más quieres? Dije que ustedes pueden irse, pero ellos no pueden. No seas impulsivo. Madre, no tengas miedo. Con el estatus y la posición actual de tu hijo, no pueden tocarme. Quieren mantenernos a nosotros dos, padre e hijo, aquí. ¿Bajo qué fundamentos? ¿Bajo estos fundamentos? ¿Es esto suficiente? ¿Qué está pasando? Me has dejado completamente confundido. Madre, estos barcos pertenecen a tu hijo. Mira esos barcos. ¿Podría ser que estos sean los legendarios barcos del tesoro? Escuché que el costo de construir un barco del tesoro es de más de 10.000 millones. Oh Dios mío, ¿cuántos barcos del tesoro? ¿Cuánto dinero debe ser eso? Hermano Tian, ¿es todo lo que dijiste cierto? ¿Estos barcos del tesoro son realmente tuyos? Compatriotas, miren a mi yerno. ¿Qué capaz es? Estos 108 barcos del tesoro le pertenecen a él. Mi querido yerno, ¿qué has estado haciendo exactamente estos últimos años? ¿Escuchaste eso? Estos barcos, resulta que Tian Shang los trajo de vuelta. Estos barcos del tesoro no se pueden construir solo con dinero. Con razón Tian se atrevió a regresar en una embarcación tan lujosa. Con el estatus actual de Tian Shang, ha superado a Yonglong. El maestro de Feng Shui dijo una vez que la tumba ancestral de la familia Yong produciría a alguien de gran nobleza. Originalmente pensé que era Yonglong, pero no esperaba que Tian Shang tuviera más éxito que su padre. Con razón Tian Shang se atrevió a romper lazos con su padre hace un momento. Yong Tian Shen, presumir debería tener un límite. Alquilar un bote y decir que es tuyo ya es motivo de burla. Pero en realidad afirmas que este barco del tesoro también es tuyo.
Jefe de la aldea, para un tipo sin cerebro como este, le aconsejo que lo eche pronto para que no traiga desgracia a nuestra aldea. Si estos barcos del tesoro no pertenecieran a Taiyinshan, ¿por qué vendrían a nuestro pequeño pueblo pesquero? Estos barcos definitivamente no pertenecen a Taiyinshan. El señor Datuk dijo: vengo hoy a celebrar una recepción de bienvenida para mí. Estos barcos deben haber sido traídos por el señor Datuk. Segundo tío. Ya que regresaste esta vez, el señor Datuk está organizando personalmente una recepción para ti. En ese caso, tu estatus es incluso más alto que el del señor Datuk. Eso es algo natural. Mi hermano estuvo desaparecido durante 10 años. No esperaba que regresara con tanto prestigio y, sin embargo, rompió lazos. Debe haber perdido la cabeza. Exactamente. Insiste en quedarse con su madre enferma y pobre. ¿Qué clase de futuro puede tener? Este rey de los barcos de Nanyang es el señor reconocido de Nanyang y el Datuk de la isla Dragón es su mano derecha. No esperaba que una figura así organizara personalmente una recepción para Yong Wong. Todos subestimaron la identidad de Yong Long. Yang Tai, debo admirar tu audacia. Y narrado por M Media. Atreverte realmente a reclamar falsamente los barcos del Datuk como tuyos. Si el Datuk se entera, no tendría suficientes vidas para pagarlo. Incluso si el propio Datuk viniera, tendría que arrodillarse y presentar sus respetos. ¿Hacerme pasar por el Datuk? ¿No sería eso rebajar mi propio estatus? La arrogancia juvenil debe tener un límite. Estas palabras que has dicho. Se las informaré en breve al Datuk exactamente como fueron dichas. Solo espera a ser arrojado al Nanyang por el Datuk para alimentar a los peces. ¿Estás tan seguro de que la llegada del Datuk esta vez es para organizar una recepción de bienvenida para ti? ¿Una rana en un pozo? Eso es porque desconoces mi identidad. Por eso haces una pregunta tan ridícula. Entonces, ¿por qué no nos cuentas sobre tu identidad? ¿Has oído hablar de la isla Dragón de Nanyang Hundra? El maestro de la isla es mi padre. Así que resulta que son los piratas más grandes de Nanyang. Entonces, hace 3 años, ¿fueron ustedes quienes me atacaron? Basta, la familia de Tai y Shanlingling solía dedicarse a la piratería, pero ahora fueron reclutados por el grupo Nanyang y hacen negocios legítimos. ¿No fue por tu insistencia en unirte a ese grupo Nanyang? Si me preguntas, éramos más libres siendo piratas con la fuerza de nuestra isla del dragón Hon. Incluso el rey de los barcos de Nanyang no podía hacernos nada. ¡Qué palabras tan arrogantes! Incluso reclutando piratas. Parece que este grupo Nanyang necesita una reorganización. Hermano Long, míralo. ¿Vas a hacer algo al respecto? Yong Taiyuan Chen, por consideración a nuestro vínculo de padre e hijo, pasaré por alto lo que has dicho. Pero si continúas así, no podré protegerte. Hermano, no te enojes. Las cosas que dijo este chico, si el Datuk se entera, definitivamente no lo dejará pasar. Exactamente. Hermano Long, cuando llegue ese momento, no debes pedir clemencia por él. Tan Shang, deja de hacer tonterías. Ya sea el Datuk o la Isla del Dragón, no podemos permitirnos ofender a ninguno. Es mejor evitar problemas innecesarios. Deberías hablar menos. Ahora conoces el significado del miedo. Es demasiado tarde. Cuando el barco del Datuk llegue pronto, este chico sin duda enfrentará la muerte. Yong Long, independientemente de las circunstancias, Qian Shang sigue siendo tu hijo biológico. Deberías intervenir y pedir clemencia por él. Madre, no te preocupes por mí. Puedo pedir por él. Pero este mocoso debe pedírmelo él mismo. Tian Shang. Ve y ruégale a tu padre. Una vez que llegue el Datuk, será demasiado tarde. Hace un momento, gritaba que cortaría lazos con el segundo tío. ¿De dónde saca ahora el descaro para rogarle al segundo tío? Él es tu padre. Habla con él apropiadamente. No hay vergüenza en ello. Ve rápido. Madre, deja de preocuparte por mí. Incluso si el Datuk viniera en persona, tendría que arrodillarse y saludarme. Hija, veo que se está volviendo cada vez más poco confiable. Vámonos primero. No dejes que nos implique. Si quieren irse, váyanse solos. Yo creo en el hermano Tian. Incluso en esta etapa, todavía te atreves a decir tales palabras escandalosas. Debes enfrentar las consecuencias tú mismo. Exactamente. Hermano Long,
Creo que este hijo tuyo ciertamente ha perdido la cabeza. El Datuk de la Isla del Dragón ha llegado. Usted debe ser el hermano John Long. He oído mucho sobre usted, Lord Datuk. He regresado a mi ciudad natal a visitar a mis parientes, y agradezco que haya venido. Me disculpo por la molestia. No es nada. Lord Datuk. Alguien aquí está usando su nombre para engañar a otros. Siguió siendo insolente incluso después de ser expuesto. ¿Quién es tan audaz? Es él. No esperaba que el legendario Doig de Isla Dragón conociera también a John Long de nuestro pueblo. De ahora en adelante, nuestra pequeña aldea pesquera seguramente prosperará. Eso es seguro. La película fue traducida. Mi hermano será de ahora en adelante la esperanza de nuestra aldea pesquera. Sin embargo, no sean como ciertos individuos que no reconocen la verdadera grandeza. Padre, ahora sospecho que algunos se arrepienten profundamente de sus actos al romper lazos con el segundo tío. No solo perdieron la riqueza y el estatus, me temo que hasta su vida se sacrificará. Dejen de perder el tiempo con ellos, traigan los regalos. Ya están listos. Estas 4 tallas de jade son de jade Nanyang de primera calidad, hechas por maestros talladores de renombre mundial. Tomó un año tallarlas. The film was Son, translated and respectivamente, narrated by el M. dios de la Media. fortuna, el de la prosperidad, el de la longevidad y el de la felicidad. Cada pieza vale más de 1.000 millones. Simbolizan que la señora mayor posee fortuna, prosperidad, longevidad y felicidad. Señora mayor, este último regalo es la tarjeta Nanyang Supreme. El límite de crédito es ilimitado. Significa que con esto, incluso comprar una docena de aviones no sería problema. Esta tarjeta representa riqueza, fortuna, prosperidad, longevidad y felicidad, deseándole a la señora mayor salud y paz en este festival de medio otoño. No, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Esto es... Madre. Me diste a luz y me criaste durante todos estos años, y durante tantas dificultades, ¿qué importan estos pequeños regalos? La película fue traducida y narrada por M. Media. Mi hijo ha tenido éxito. Regalos tan valiosos entregados así como así. El Datuk es verdaderamente generoso. Todos saben que pudiste alcanzar el puesto de Datuk totalmente gracias al grupo Nanyang. Mi esposo es el vicepresidente del grupo Nanyang. No le das regalos a él, pero sí a estos 2 campesinos. Creo que ni siquiera sabes cómo buscar favores adecuadamente. Yo dándole regalos a Yang Long, no es digno de ello. Si no fuera por la identidad de tu hijo, Yang Long, ¿habrías podido alcanzar el puesto de vicepresidente del grupo Nanyang? ¿Qué demonios está pasando? Estoy completamente confundido. Es cierto, hermano Tian Chang'en. ¿Cuál es exactamente tu identidad? ¿Por qué hasta el Datuk te trata con tanto respeto y te da regalos tan valiosos? Yo. En fin, simplemente soy muy poderoso. ¿Dices eso porque soy Yun Tai, el padre de Chang'en? Fui elegido por el grupo Nanyang. Exactamente. No pensé que fueras tan tonto como para romper tu relación padre-hijo con él. Imposible. ¿Quién es él exactamente? Ahora es la figura más noble de Nanyang. El rey de los barcos de Nanyang, Chun Mai. Todos dicen que tu hogar ancestral tiene buen feng shui y seguramente producirá a un gran hombre ahora que Tian Chang'en es tan exitoso. Él es el orgullo de todo nuestro pueblo pesquero. Señor Datuk, ¿se ha equivocado? Yong Tian Cheng es alguien a quien vi crecer. Es un perdedor absoluto. ¿Cómo podría ser él el rey de los barcos de Nanyang? Insolente, bastardo. El rey de los barcos de Nanyang no es alguien a quien puedas profanar. Datuk. Solo basándose en tus palabras casuales. No prueba su identidad, The film ¿verdad? was translated and Entonces, ¿qué narrated piensas? by M. Media. Si no fuera por la identidad del rey de los barcos de Nanyang, ¿cómo podrías tener tu estatus actual?
El grupo Nanyang se interesó en nosotros. Naturalmente, es porque mi padre es un señor de la isla 100 dragones. Creo que escuché antes que el señor de la isla 100 dragones ni siquiera considera al rey de los barcos de Nanyang alguien importante. Nunca dije eso. No hagas esas falsas acusaciones. Taeyeon, detén esta tontería. No esperaba que fueras tan audaz como para atreverte a suplantar al rey de los barcos de Nanyang. ¿Estás tratando de que nos maten a todos antes de estar satisfecho? Llama a Lin Yan. El grupo Nanyang no tiene necesidad de tal escoria. Entendido. Hermano Long, ya has cortado lazos con este hijo rebelde. Incluso si suplanta al rey de los barcos de Nanyang, no te involucrará. Quédate tranquilo. Eso espero. ¿Qué? He sido expulsado del grupo Nanyang. Yang Taeyeon Chen, por tus tonterías, he sido expulsado del grupo Nanyang. ¿Estás satisfecho ahora? Hermano, ¿qué está pasando aquí? Este hijo rebelde, la noticia de que suplanta al rey de los barcos ha llegado al CEO. He sido expulsado del grupo Nanyang. No, ¿cómo pudo pasar esto? John Taeyeon, maldito bastardo. Tú. Esta película fue traducida y narrada por Media. Suplantar al rey de los barcos traerá castigo divino. Ahora incluso tu padre ha sido arruinado por ti. ¿Estás tratando de que todo nuestro pueblo pesquero sea enterrado contigo? Hermano Long, no se preocupe. Regrese a la isla 100 dragones conmigo. Con mi padre ahí, sin duda puedes recuperarte. Es la única manera. ¡Qué desgracia para la familia! Detente. Isla 100 dragones. No puedes volver atrás, muchacho. ¿Qué más quieres? Shang-Hu y su hijo se quedan. Ella es una pirata y debe enfrentar sanciones del Tribunal Internacional. Eres mi padre biológico y me criaste. Puedes irte. Yang Tianshang, realmente te crees el rey de los barcos de Nanyang, ¿verdad? Teniendo ojos, no lograste reconocer a un verdadero dragón. ¿No crees lo que digo? Cuando la CEO llegue en persona pronto, entenderás lo tonto que eres. ¿Qué? La señorita Lang vendrá en persona. Segundo tío. Esta señorita Lang, ¿quién es exactamente? ¿Cómo puede ella probar la identidad del rey de los barcos de Nanyang? La señorita Lang es la CEO del grupo Nanyang. El rey de los barcos es su hermano. Cuando llegue la señorita Lang, le diremos que este Young Tian Changen ya rompió su relación padre-hijo contigo. ¿Eso significa que no nos culparán? Eso espero. Rey de los barcos, las tareas que asignó han sido completadas. Algo me retrasó un poco. Llego tarde. Realmente es el rey de los barcos. Mi buen yerno. Realmente eres el rey de los barcos de Nanyang. Con razón eres tan rico. Papá, ¿qué estás diciendo? Lo sabía. Artang Shang nunca haría esas cosas malvadas y crueles. Madre, ella es la CEO del grupo Nanyang, la señorita Lang Yan. Saludos, señora. Deténgase ahí. Jin Tian, no presiones demasiado a la gente. Aunque seas el rey de los barcos de Nanyang, nuestra isla 100 dragones tampoco es para tomarse a la ligera. Si mi padre se entera, definitivamente no te dejará ir. La isla 100 dragones es realmente impresionante. De camino aquí, aproveché para aniquilar la isla 100 dragones. Atreverse a ofender al rey de los barcos lleva a tal fin. ¿Qué? ¿Rey de los barcos? ¿Cómo debemos tratar a Ruin Ling Ling y al maestro de la isla 100 dragones? Envíen a estos piratas al Tribunal Internacional para esperar juicio legal. No, hermano Long, por favor sálvame. Hermano Long. Señor rey de los barcos. Te ruego que por el bien de tu padre, por favor perdóname. Señor rey de los barcos, te lo suplico. Hace un momento, ¿no estabas insultando a mi madre? Y dijiste que matarías a mi familia. Ahora tienes miedo.
The film was Llévenselos. translated and narrated No, by perdóname. M-Media. Señor rey de los barcos, perdóname. Papá, realmente es el rey de los barcos de Nanyang. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, sálvame. Definitivamente me va a matar. Hermano mayor, los pecados que cometiste. Enfréntalos tú mismo. Tian Shen. Te vi crecer. No puedes matarme, no puedes matarme. John Quien. Como mi tío. Difundiste rumores, usaste engaños y fuerza, y dejaste a mi madre sin hogar. Justo ahora, incluso querías arrojar a mi madre al mar como ofrenda al rey dragón. Ahora tienes el descaro de pedir clemencia. Soy Meteor. Hermano Taeyeon Chang. Te lo ruego. Déjame ir. Mi papá me obligó a hacer todo esto. Él me obligó. Hermano, realmente no es mi culpa. Me forzaron. John Chong-yang. Siempre te traté como a mi propio hermano. Enfrentamos peligro. Te di la única oportunidad de sobrevivir. Me prometiste cuidar a mi madre y a Xiai. Sin embargo, hostigaste a mi madre por todas partes. Justo ahora, incluso querías arrojar a mi madre al mar y forzar a Xiai a casarse contigo. ¿No estabas actuando como un perro, confiando en el poder de tu amo, intentando matarme? ¿Quién te crees que eres? Debes morir hoy. Que alguien venga. Llévense a estos dos, arrójenlos al Nanyang para alimentar a los peces. Piedad, tengan piedad. Piedad, tengan piedad. No esperaba que fueras realmente el rey naviero de Nanyang. Si no fuera por buscarte en aquel entonces, quizás no tendría el estatus que tengo hoy. Al ver tus logros actuales, puedo morir sin remordimientos. Habla. ¿Cómo quieres que disponga de ti? Desapareciste por 10 años. Mi madre sufrió en casa, criándome hasta la adultez. Cada momento, mi madre esperaba tu regreso. ¿Y tú? Pero trajiste de vuelta una carta de divorcio y un cheque frío. Incluso trajiste a una malvada para enfurecer a mi madre. 100 muertes no pagarían tus pecados. Tian Shang. Él es tu padre. Esto es falta de respeto y rebeldía. Viejo, vete. No quiero volver a verte nunca más. The film was translated and narrated by M-Media. Señora, tengo un regalo para usted. Creo que seguramente la hará feliz. Sí, un regalo del presidente del grupo Nanyang. Debe ser invaluable. Definitivamente le gustará. Usted, el rey naviero, ya es tan rico como una nación. Darle dinero sería buscar un desaire. He traído al mejor médico del mundo aquí específicamente para tratarla. ¿En serio? Eso es maravilloso. Además, el grupo Nining ha decidido invertir 10.000 millones para reconstruir el pueblo pesquero. Madre. Señora tía May. El Dr. Wang es una autoridad líder a nivel internacional en el tratamiento de la leucemia. Él seguramente podrá curar a su madre. Doctor, ¿cómo está ella? El cuerpo de la paciente está débil, sumado a años de exceso de trabajo y experimentar alegrías y penas extremas, ha causado que su condición empeore. Debe realizarse un trasplante de médula ósea tan pronto como sea posible. De lo contrario, incluso yo seré incapaz de salvarla. Doctor, use la mía. Su médula ósea no es compatible. Soy el hijo biológico de mi madre. ¿Cómo podría no ser compatible? Debe estar equivocado. Tian Sheng, no te desesperes. Por favor, encuentre una médula ósea compatible lo antes posible. De lo contrario. Lang Yan, te lo ruego, por favor, usa todas las conexiones e influencia del grupo Nanyang para ayudarme a encontrar una médula compatible. Está bien. Muy bien, definitivamente encontraré la manera. Iré ahora mismo, no te preocupes. Papá, ¿qué pasa?
¿Cuándo planeas casarte con Tian Sheng? La salud de la tía Mei está así ahora. ¿Cómo podría el hermano Tian Sheng estar de ánimo para pensar en estas cosas? Esperemos hasta que la salud de la tía Mei mejore antes de discutirlo. Él es el rey de los barcos de Nanyang ahora. Y luego está Lang Yan. Ella es la directora ejecutiva del grupo Nanyang. Ellos sí que son una pareja perfecta en cuanto a estatus social. El hermano Tian no es esa clase de persona. Él dijo que definitivamente se casaría conmigo. Yo soy. Yo. ¿Cómo pude dar a luz a una hija tan tonta? Bien, hagamos esto. Iré a decírselo ahora mismo. ¿Está bien? Yo creo en el hermano Tian. Voy a buscarlo ahora para que se case contigo. Papá. Si el hermano Tian realmente elige a alguien más, entonces respetaré su elección. ¿Lo harás? Estos son todos los alimentos favoritos de mamá. Tu hijo ha sido irrespetuoso, pero ahora que he vuelto, debo curar la enfermedad de mamá. Rey de los barcos, se ha encontrado una médula ósea compatible. Excelente. Notifiquen al médico de inmediato. Realicen la cirugía. Sí. Esté tranquilo, rey de los barcos, el Dr. Wang tiene mucha experiencia. Definitivamente no habrá problemas. Eso es cierto, hermano Tian. La tía Mei estará bien. ¿Dónde está Lang Yan? ¿Por qué no la he visto? ¿A dónde fue ella? Algo sucedió en Nanyang. La señorita Lang regresó para encargarse primero. Señorita Lang, debo recordarle algo. Su cuerpo ya está muy débil. Si insiste en proceder con la cirugía de trasplante de médula ósea, podría morir en la mesa de operaciones. Ya que la médula ósea de la madre de Ting y la mía son compatibles. Significa que todo esto es voluntad del cielo. Preparen la cirugía. Preparen la anestesia. Doctor, ¿cómo está ella? La cirugía fue muy exitosa. La señora se recuperará en unos días. Gracias, doctor. Hermano Tian, eso es maravilloso. La tía Mei está fuera de peligro. Señorita Lang. No entiendo por qué el rey de los barcos no puede saber lo de la donación de médula. Tam Shang es un hombre que valora los sentimientos. No quiero que sepa que doné la médula. Y se quede conmigo por culpa. ¿Por qué tienes que pasar por esto? Lo que quiero es que su corazón sea sincero conmigo. Realmente debemos agradecer a la señorita Lang esta vez. Si ella no hubiera encontrado al doctor y la compatibilidad, mi enfermedad nunca se habría curado. Así es, tranquila madre, le agradeceré en privado. ¿Cuándo se casarán ustedes dos? Invítala. Le agradeceremos como se debe. Entonces, El matrimonio. ¿qué? Xiai me ha cuidado durante tantos años. Ella ha sido mi nuera desde hace mucho. ¿Todavía no quieres? No. Haré lo que diga, madre. Celebraré la boda de ustedes dos en 10 días. ¿Qué opinas, Xiai? Escucharé a la tía Mei. ¿Por qué todavía me llamas tía Mei? Madre. Mi buena hija. The film was translated and narrated by Media. Datuk. Señorita Lang, el doctor dijo que debe descansar bien. ¿Cómo está la tía Mei? El doctor dijo que la cirugía fue un éxito. Se recuperará en pocos días. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Es la invitación de boda del rey de los barcos y Suoi. Celebrarán la boda en 10 días. Está invitada a asistir. Datuk, regresemos a Nanyang. Pero señorita, su salud.
Quiero irme de este lugar ahora mismo. Ya no puedo preocuparme por nada más. ¿Te atreves a bloquear nuestro camino? Estás buscando la muerte. Hermana, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hermano, finalmente has vuelto. La película fue traducida. Rey de los barcos. Ofendí al rey de los barcos hace un momento. Por favor, castígueme. Rey de los barcos, levántate. Hermana, ¿qué te pasa? El rey de los barcos quizás no lo sepa. La señorita acaba de donar médula ósea. Por eso está tan débil. El estatus de mi familia Lang es muy noble. ¿Cómo pudo donar médula a otros? Datuk, ¿es así como cuidas a mi hermana? Perdóneme, rey de los barcos. Esto fue lo que pasó. ¿Cómo se atreve a fallarle a mi hermana? A este Young Taiyong Shen, nunca lo dejaré ir. Hermano, hice esto voluntariamente. No culpes a Tian Shang. No hables por él. Ven conmigo para conseguir justicia para ti. Taiyong, el dinero que invertiste en nuestra aldea ha hecho que nuestro pueblo sufra cambios increíbles. De lo contrario, en un pequeño pueblo pesquero como el nuestro, no podríamos encontrar un lugar decente para tu boda. Crecí en el pueblo pesquero desde niño. El pueblo pesquero me crió. Ahora que he ganado dinero, es justo contribuir a la aldea. Así que, Wer, realmente te envidio por encontrar un esposo tan bueno como Tian Shang. Si tuviera la suerte de casarme con Tian Shang, me despertaría riendo en mis sueños. Ya basta. Cuando Taiyong Shang no estaba en casa, Suowi cuidó de Antimi sin quejas. ¿Puedes hacer eso tú? The film was translated and narrated by M ¿Empezamos? Media. Gracias. Taiyong Shang, aprovechando el día de hoy. Tengo otra buena noticia para ti. Todos han erigido una estatua tuya en la plaza para conmemorar tus grandes logros por generaciones. No merezco esto. Es lo que debo hacer. Buen yerno, son casi las 11 de la mañana. La boda ya debería haber comenzado. No te preocupes, la señorita Lingan aún no ha llegado. Esperemos un poco más. ¿Deberíamos llamar y preguntar? ¿Dónde estarán? Está bien. Nadie responde. ¿Podría haber pasado algo? Yang Taiyong Chen, eres un impostor. Un hombre sin corazón que abandona a quienes amaba. Es una sorpresa que aún recuerdes a la señorita Lang Yan. ¿Qué estás diciendo? Tú eres Young Taiyong. Tú eres el hermano de Len Yian. Lang Yan, ¿qué está pasando? Tian Shen, escúchame. Yang Taiyong Shen. Aprecio todo lo que has hecho por el grupo Nanian. Si no hubieras fallado a mi hermana, creo que habríamos sido muy buenos amigos. Pero ahora, tú y yo solo podemos ser enemigos. ¿Yo abandoné a Lang Yan? ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi hermana ha tenido sentimientos por ti hace mucho tiempo. ¿No te diste cuenta? Lang Yan siempre ha sido muy buena conmigo, pero en mi corazón, siempre hemos sido amigos. Y durante mis años en el extranjero, Xiai estuvo en casa cuidando a mi madre. Se puede decir que si no fuera por Xiai, no sé si mi madre habría sobrevivido hasta hoy. Todo esto es algo que debía hacer. Dije que siempre esperaría a que regresaras. Una mujer que me ha estado esperando de esta manera. Si la abandonara, sería un verdadero desalmado. Entonces, ¿por qué aceptaste la bondad de Lang Yan? ¿Sabes lo que hizo Lang Yan por la enfermedad de tu madre? ¿Sabes lo que ella ha hecho? Lang Yan, de hecho, encontró un médico y médula ósea para mi madre. También se lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y mi madre también dijo que quería agradecer a Lang Yan en persona. Son solo palabras, ya que ya tenías a otra mujer. ¿Por qué aceptaste la médula ósea de mi hermana? ¿Qué? Lang Yan, ¿es esta tu médula ósea? Correcto. La señorita Lang Yan se hizo una prueba de compatibilidad que coincidió con la de tu madre y luego donó su médula. ¿Por qué?
¿Por qué no me dijiste nada? Te amo sinceramente. Y también The film quería was ganarme tu translated sinceridad. and narrated by M Media. Nunca pensé en usar algo así como moneda de cambio para complicarte las cosas. Además, ¿qué habría pasado si te lo hubiera dicho? ¿No te habrías casado de todos modos con otra mujer? Lang Yan, ¿por qué eres tan tonta? Mi hermana ha sido físicamente débil desde la infancia. Esta donación de médula casi le cuesta la vida. Y en ese momento, enviaste la invitación de boda tuya y de otra mujer, Yang Tian Chen. ¿No crees que estabas empujando a mi hermana al límite? Taeyeon Changen, si las cosas son realmente así, entonces realmente ha sido un poco excesivo. Realmente no lo sabía. Lo siento, Lang Yan. Realmente no sabía que esto terminaría así. Tian Shang, te ayudé no porque quisiera que te culparas. Mi hermana es amable, pero esa no es razón para que le falles. Hoy te voy a dar una paliza, canalla, hermano. Tian Shang. ¿Por qué no te defiendes? Lo siento, Lang Yan. Soy yo quien te debe a ti, al menos todavía eres un hombre. Muy bien. Te daré dos opciones. Mata a la mujer que está a tu lado. Regresa a Nanyang conmigo y continúa como el rey de los barcos de Nanyang. Xie Xiai es mi novia de la infancia. Ella también ha cuidado constantemente a mi madre. No puedo fallarle. Hija, no escuches más sus tonterías. Él está diciendo disparates. Mi hija está completamente dedicada a ti. Xiaoyi siempre ha sido mi novia de la infancia. Si no fuera por ella, mi madre habría fallecido hace mucho tiempo. No puedo fallarle. Te doy la segunda opción. Córtate ambos brazos. Desde este momento, todos los lazos entre nuestras dos familias quedan rotos. Bien. Acepto tus condiciones. Tampoco puedo fallarle a Lang Yan. Estoy dispuesto a cortarme ambos brazos. No lo hagas, hermano. Tian Chen. Creo que la intención original de la señorita Lang Yan no era verte hacerte daño. No lo hagas, hermano Tian Chen. No puedo fallarte. Pero tampoco puedo fallarle a Lang Yan. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a cortarme ambos brazos. Veo que todavía eres incapaz de tomar una decisión. Esto es entre Tian Shang y yo. Esto es completamente por mi propia voluntad. No tiene nada que ver con él. Lo siento, Lang The film Yan. was Lo siento. translated and narrated No, by M señorita Media. Lang Yan, por favor no lo haga. Se lo ruego. ¿Qué? El hermano Tian y yo estamos en deuda contigo. Encontraremos una forma de pagar. Te ruego que no cortes los brazos del hermano Tian Chen. Te lo ruego. Te lo ruego. Esta es mi propia elección voluntaria. No tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Además, ahora soy la presidenta del grupo Ninian. Todavía reconozco el estatus de Yang Tangshen como rey de los barcos. Lang Yan, siempre te he cuidado y protegido. Pero hoy, nadie puede detenerme. Hayen Shen debe pagar el precio. No, hermano, Papá, cuídala. Me ocuparé de John Tai y Changen primero. detente. No tienes permitido hacerle daño a mi hijo. Benefactor. Sí, eres tú. Por fin te he encontrado. ¿Quién eres? Soy yo. Vivía en las calles. En aquel entonces, vivías muy frugalmente. Aún así me diste comida limpia. Y me diste dinero. ¿Todavía me recuerdas? Eres aquel pequeño mendigo. Soy yo.
Levántate. No requiero que pagues ninguna deuda de gratitud. Es suficiente si liberas a mi hijo de cualquier obligación futura. Hermano. En este momento, aunque la donación de médula ósea se completó, esto sirve como el cumplimiento de la deuda de gratitud. Sin embargo, él no ha cumplido con sus obligaciones contigo. Casarse con otra persona ocurrió debido a mi afecto por él. No obstante, la existencia de afecto no hace necesario que deba casarme con él. Te pido esto. Esa acción fue realizada por mi propia voluntad. Deja de causarle más complicaciones. ¿Es esto aceptable? Lang Yan ha sido tratada injustamente. Yo soy responsable de la situación. Creo que Tong Shang y Xie Wei, al conocerse desde la infancia, hicieron que no considerara la perspectiva de Lang Yan al facilitar su matrimonio. Observa el estado actual. Hermana, ambas sentimos afecto por el hermano Tian. Por lo tanto, no debemos poner al hermano Tian en una posición difícil. Si la hermana no tiene objeciones, estoy dispuesta a cooperar con usted para cuidar del hermano Tian. Si la hermana menor no se ofende, yo también estoy dispuesta a hacerlo. Muy bien. Esto es aceptable. Esta es una The resolución film was satisfactoria para translated corregir and mi error. narrated by M-Media. He decidido mantener mi apoyo a Yang Tayen como el rey de los barcos de Nanyang. El grupo Nanyang asignará a la aldea pesquera 10.000 millones adicionales para su desarrollo. Bien.